a toda la concha, se ha perdido una niña, se llama Leire, tiene 6 años, tiene un bañador rosa con florecitas y está en Tango. Pues tiene para Tango 2. Puede ser para papá. Durante la primavera del 2019, un acontecimiento excepcional y nunca antes registrado ha ocurrido en la isla Santa Clara de Donostia. El gavión, una especie de gaviota de gran tamaño y hasta 165 centímetros de envergadura, ha acudido al enclave para reproducirse. El gavión es una de las aves estrella de los documentales académicos de la 2, donde se nos muestra sobrevolando las costas de los países del norte de Europa y cazando al vuelo aves de menor tamaño como juveniles de alcas y frailecillos. Atendiendo a la legislación, el gavión se halla catalogado en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Para que te des cuenta de la importancia y trascendencia de este hecho, vas a mencionar que únicamente una sola pareja de gaviones nidifica desde el 2012 en un lugar protegido de los 246 kilómetros de la costa vasca. No hay más nidos registrados, uno en 246 kilómetros. Pues bien, en marzo de 2019, una pareja de gaviones se asienta en la isla Santa Clara con el fin de nidificar y reproducirse. En abril comienza el cortejo y a principios de mayo la incubación. Dos instituciones competentes en la materia, el Ayuntamiento de San Sebastián, por ser titular de la isla, y Diputación Foral de Guipúzcoa, por su competencia en gestión de fauna salvaje, son puntualmente avisadas. Sin embargo, pocos días después, el nido del gavión y los 2 huevos que lo conforman son destruidos por excursionistas y/o agresores medioambientales. Los gaviones no cesan en su empeño y a finales de mayo comienza la incubación de una segunda puesta de reposición, esta vez conformada por un único huevo. Para entonces, un vallado de madera acota el área de nidificación y una señalización indica su acceso prohibido. El 26 de junio se produce la eclosión, que coincide con días soleados y afluencia masiva de gente a la isla. Un día después, nuevos excursionistas o agresores medioambientales hacen caso omiso a las señales de prohibición, atraviesan el vallado, extienden toallas en la zona de nidificación y el nido queda nuevamente destruido. La cría recién nacida desaparece y sus progenitores abandonan la isla. La nidificación del gavión en Donostia debía de haber sido la noticia medioambiental por excelencia del 2019 en toda Guipúzcoa. Podía haber sido un motivo para la ilusión durante la Conferencia Internacional de Cambio Climático 2019, celebrada en marzo en el Auditorio Cursal, cuando el gavión ya se había instalado en la isla y estaba exactamente a 1 kilómetro 800 metros de los cubos de nieve. Las autoridades debían de haber abierto un protocolo para la protección ininterrumpida del nido con la contratación del personal a turnos de 8 horas durante la duración de todo el periodo reproductor. La entidad contratante podía haber sido Fomento de San Sebastián. Una webcam municipal podía haber grabado todo el proceso reproductor, como se ha hecho en la ciudad de Madrid con el halcón común. Asimismo, un telescopio terrestre podía haber sido instalado en la vía pública y fuera de la isla para el deleite y disfrute de la ciudadanía. Pero nada de eso ha ocurrido. Mientras que para la protección del nido del gavión, inicialmente, solo se ha invertido una mísera cinta de plástico para su agotado y posteriormente un vallado de madera con amplios huecos que ni siquiera hacía falta saltar porque se podía pasar por debajo. Para el proyecto escultórico del faro se ha presupuestado inicialmente 1.400.000 euros, de los que curiosamente Ayuntamiento y Diputación ya han comunicado que pretenden subvencionar, negándose a reconocer las consecuencias que ese trasiego de visitantes va a generar en la fauna salvaje de la isla durante todo el año y especialmente para las aves marinas que nidifican en el suelo por toda la isla. Para más INRI, el 31 de agosto de 2019, el concejal de Ecología y Salud Pública ha indicado que se está planteando un proyecto para la erradicación de parte de la población de las gaviotas del litoral donostiarra, porque asevera representan una plaga en las playas y generan miedo a algunas personas. Presumiblemente, y al igual que con las palomas urbanas, las gaviotas serían conducidas para su sacrificio a cámaras de gas. El concejal de Ecología
también fue concejal de urbanismo en anterior legislatura y ha sido premiado por parte de la clase política para su nuevo cargo, pese a ser muy conocido por su directa responsabilidad en la tala del bosque protegido de Lurraschiqui durante la Semana Santa de 2017, con la utilización de un vertido de 115.000 metros cúbicos de roca en el área protegida de Belartza II, vertido declarado posteriormente ilegal por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, o por el derribo de maravillosas vías históricas para ganar volumen de nueva edificabilidad. En estas manos está el patrimonio natural de tu ciudad. A menos nidos y menos fauna salvaje en el enclave protegido de la isla Santa Clara, menos dificultades para convertir la isla en otro caramelito turístico a nivel internacional, en perjuicio del patrimonio universal y natural de San Sebastián. Recordamos que el respeto no tiene graduación y que es una actitud. Por todo ello, apoyamos y aplaudimos las iniciativas que han surgido para que la isla Santa Clara, su rasa mareal y los acantilados de Igueldo sean declarados biotopos protegidos. Protege la isla, disfruta la isla, respeta la isla. Para toda la concha se ha perdido una niña, se llama Leire, tiene 6 años, tiene un bañador rosa con florecitas y está en tango. Pues para tango 2. Pues para papá 1.